Bueno, muchas gracias, José. Yo realmente, desde luego, estoy muy a gusto aquí. Me siento muy bien acogido. Desde luego participo en esta idea común de no querer imponer nada, ¿no? Y del respeto a las personas. Yo lo que voy a hacer pues es una exposición de lo que es lo que ha sido y la crisis económica de España, en España, y ya en 2016. Lo voy a hacer también dando cabida aquí a todos los agentes económicos, intentando ver hasta qué punto somos tremendamente interdependientes, y de ahí la importancia de ese respeto al otro, ¿no? Y entro en materia señalando que las causas de la crisis económica actual, si bien comenzó como una crisis financiera y externa allá por el 2001, con políticas monetarias expansivas de bajos tipos de interés que condujeron la burbuja financiera, converge y explota en 2007 y se conforma una crisis económica integral, real, no solo financiera, y financiera también, que ha anidado nuestra economía. Y la economía ahora presenta síntomas de mejora y que a fecha de hoy frunce el ceño ante la incertidumbre política. Esto es un poco centrando la materia. Efectivamente, la crisis explota en 2007 con la denominada crisis ninja, conocida popularmente, el fenómeno de las hipotecas subprime y el estallido de la burbuja inmobiliaria, favorecida ella por las malas prácticas financieras de algunos bancos, y se extendió a través de los diferentes sistemas financieros por la falta de control y por lo tremendamente cómodo, insisto, que nos sentíamos tanto el sector privado como el sector público, viviendo realmente con adicción al endeudamiento. Los perfiles de esta crisis actual, y en concreto esta que se explota en el 2007, tiene sus causas primigenias en tres factores. Un shock que viene de fuera, como ya indiqué, decisiones de inversión erróneas. En España se ha invertido demasiado en el sector de la vivienda, en el sector secundario, en la construcción, y este se ha ido al traste. Y en tercer lugar, en una conjunción de una realidad concreta de un sistema de precios sumamente rígido y de alta intervención, que no puede, está incómodo de adaptarse con facilidad a los cambios. Estas causas primigenias van acompañadas de una serie de debilidades estructurales de la economía española, que potencian la crisis y que hacen más difícil, o han hecho muy difícil su salida. Primero, la baja productividad relativa de nuestro tejido productivo, de nuestras empresas. Segundo, la crisis demográfica, el envejecimiento de la población. Tercero, el tamaño de nuestras administraciones públicas, por sus solapamientos y por sus ineficiencias. Y en cuarto lugar, por el problema del mantenimiento, de cómo se puede mantener el actual estado de bienestar. Para reconocer la capacidad del estado de bienestar, hasta qué punto es viable nuestro estado de bienestar tal y como lo tenemos montado en España, pues realmente habría que ponderar determinadas cosas. Y yo no sé el punto correcto del estado de bienestar que deberíamos y podríamos sostener, no lo sé, pero quiero aproximarme un poquito a la cuestión. En concreto, el gasto público en España alcanza en 2015 en torno al 43% del PIB, 463.000 millones de euros. Para hacerlo relativo y no hundirnos en la cifra, podemos pensar que el Producto Interior Bruto, la tarta que en un año producimos, es de 1 millón de millones, 1 billón, ¿no? Pues el 43% de eso tiene este peso. Y los ingresos públicos conforman el 37,8%.
A mí, lo digo aquí en este foro, me gustaría que se mantuviera la sanidad pública, los conciertos en educación y algunos subsidios, sobre todo aquellos orientados hacia las situaciones de extrema pobreza. Digamos que un minimal welfare state, un estado de bienestar mínimo. Pero no sé si lo que tenemos sería compatible con la situación demográfica de envejecimiento de la población, con la estructura administrativa que tenemos, con los problemas de captación de financiación, restricciones al crédito y con la capacidad de crecimiento económico que tenemos. Presento aquí un perfil de la evolución del PIB a lo largo de estos años, de 2007 hasta el 2015, y vemos el valle, ¿no? Esta crisis evidente con tasas de crecimiento de la producción negativa, ¿no? Y estas debilidades estructurales que están detrás de este perfil y las causas primigenias citadas revelan el calado de la crisis, ¿no? Una tasa de crecimiento negativo que llega hasta el menos 4,5%, y revelan, primero, este calado como una crisis fiscal evidenciada por un enorme déficit fiscal, concretamente heredado por el gobierno del PP y gestado por el gobierno anterior, concretamente del 8,9, casi un 9% del Producto Interior Bruto, al cierre del 2011, reconducido durante el periodo hasta el 2015. No del todo, desde luego, estamos en torno al 3%. Luego una crisis financiera que aflora por la insolvencia surgida en los balances de los bancos, concretamente en varias cajas regionales como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, forjada, ya lo dije, por malas prácticas bancarias, por bajos tipos de interés y por una fuerte debilidad en la supervisión, en la competencia ejercida por el Banco Central, la autoridad monetaria. Esta insolvencia bancaria llega a alcanzar, se cifra en casi un 10% del Producto Interior Bruto. Por otro lado, una crisis económica estructural, crónica en el tiempo, que se significa por las rigideces en los mercados de bienes, especialmente en el mercado inmobiliario, y más concretamente por la incapacidad del sistema económico por mitigar las tasas de paro que se alcanzan. Aquí tenemos un perfil, un dibujo de la tasa de paro y a lo largo de periodos. Aquí los secundarios son los nombres propios. Los nombres propios que son de los presidentes de gobierno que han estado, pero la economía no lo llevan los presidentes de gobierno, la economía lo llevamos todos, absolutamente. Es verdad que los ejecutivos con ese peso del 40 y pico % de gasto público tienen un poder tremendo. De ahí la importancia de citarlo. Pero ya digo que aquí en este cuento todos participamos. Pero sí es verdad que la tasa de paro está aquí en el 8 y pico % y alcanza, ¿no?, en estas fechas, toda la crisis de Zapatero, ¿no?, hasta el 27%. Después, pues hay un proceso de debilitamiento, de convergencia hacia una buena senda. Estos porcentajes serían mayor, desde luego, si se segmenta por sexo o se toma en cuenta el segmento de los jóvenes en edad de trabajar. El ámbito de la crisis económica financiera ha retroalimentado de modo invariable un creciente malestar social. Las huelgas generales del 14N en 2012, que en ese mismo año tuvimos otra huelga general del 29 de marzo, lo evidencian, y las cosas se revolvieron y mucho, aunque se han producido indudables señales de mejora en las variables económicas. Pero el voluntarismo, por un lado, de orden y desorden político, parece querer mantener hasta el presente las cotas de malestar social. Las elecciones del 20D, sus resultados y lo visto en las 2 sesiones de la investidura lo confirman y han sembrado muchas dudas, incertidumbre política. Volviendo al comienzo de la crisis en 2007, todas estas variables y deficiencias estructurales actúan debilitando las probabilidades de reactivación de la demanda
y consecuentemente de las ventas. Bien por socavamiento, se han socavado nuestra competitividad en costes y en precios nacionales, o bien también por la falta de crédito financiero al no fluir, por diversos motivos, y también por ser caros los dineros ahorrados dentro y fuera de nuestro país. Lo que se necesitaba, indico urgentemente, es aceptar que todos esos activos, estos bienes que los bancos tenían y tienen en sus carteras, estaban sobrevalorados. Se necesitaba que cayeran los precios de los activos sobrevalorados para que la economía empezara a encontrar oportunidades de inversión rentable. Podría haber caído algún banco. Sería una señal bastante buena también. Igual que hemos visto que muchos tenderos y muchas tiendas se han tenido que cerrar. En cambio, esto de los bancos pues no se ha visto. Bueno, bien, tendrá su criterio y su fundamento, pero se hubiera sido bueno. También se necesitaba que cayeran, te lo indico, esto cuesta escucharlo, a la gente hoy le cuesta, pero hay que decirlo. Los economistas estamos para decir con coherencia las cosas que hay que decirlo, con una dialéctica, lo escuchamos y cumplimos la misión que tenemos. Se necesitaría que cayeran los salarios para que de nuevo pudiera haber incentivos para la contratación. Pero aquí tocamos con los sindicatos y el sistema de negociación colectiva. Aquí vemos un perfil de los salarios, coste salarial. No estoy hablando del salario mínimo interprofesional, que normalmente cuando se habla de esta cuestión parece que el punto de referencia es el salario mínimo interprofesional. En España, los costes salariales están sobre 30.000 euros al año. Y en términos anuales, los salarios brutos sobre 23.000 euros al año, ¿no? Lo digo porque cuando se vende esta expresión, los salarios tienen una distribución normal, ¿no? Y se trata de que esa distribución normal pues se asocie a las productividades marginales de los oferentes de trabajo en función de su grado de cualificación. Bien, además, parte de la panoplia de subsidios que hemos tenido hasta ahora es absolutamente inviable. Y el logro del pleno empleo, que es el gran objetivo, como ya indicaré, y de hecho es evidente, de no mediar alzas en la productividad, pasa por la reducción de los salarios. Simplemente tenemos que aceptar vivir algo peor. Y desde luego también tenemos que aceptar vivir con mayores niveles de incertidumbre, sobre todo los ocupados. ¿Por qué? Porque hay unas señales ahí que evidencian el exceso de oferta en el mercado de trabajo, que es el número de parados. No se entiende esa contumacia de rigidez salarial a la baja, con esa realidad de exceso de oferta en el mercado de trabajo. Las reformas estructurales, la laboral, la financiera, la de las administraciones públicas y el fomento de la competencia en todos los mercados, mercados de bienes y servicios, mercados de trabajo, mercados financieros, su preservamiento, ¿no?, de la competencia, constituyen una tarea obligada. Y las reformas son tarea obligada, sea quien sea el gobierno de España en este próximo futuro. Lo sabemos aquí todos, lo saben los que gobernaban, el PSOE, antes de entrar el PP. Lo sabe el gobierno que ahora está en funciones, el PP. Y lo sabemos todos los gobernados. ¿Quiénes? Las familias y las empresas, el sector privado. Y también lo saben y lo esperan quienes nos han prestado, quienes nos han financiado en términos netos, que es el resto del mundo, nuestros socios fundamentalmente dentro de la Unión Europea. Ahora bien, yo hago una pregunta. ¿Lo saben los nuevos protagonistas dentro del arco parlamentario? La nueva oposición resurgente con vocación de poder legítima, porque salen de las urnas, y los datos económicos se encargarán de hacérselo ver. Si no lo saben, los datos económicos inexorablemente se encargarán de hacérselo ver. En este sentido es una llamada para la tranquilidad. Los datos económicos, las restricciones no son laxas. Y lo que pasa es que los grados de prudencia o de imprudencia ya eso depende. Las restricciones de escasez operan siempre y la terquedad política y voluntarista contrasta la insostenibilidad de sus máximas y de sus pretensiones. Y yo quería destacar cómo lo veo.
somos todos, insisto, tremendamente interdependientes, los unos de los otros. Y es preciso, con prontitud, preservar y cuidar y aumentar, sin ingenuidades, el grado de confianza mutua. Esto es algo que hay que cuidar muchísimo, el grado de confianza mutua. La desconfianza instalada en su peor cara, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la consecuencia de esta desconfianza? Su peor cara. Los aún más de 4 millones de parados dejan en evidencia la urgencia de unas reformas estructurales bien hechas. Efectivamente, estoy hablando de la relación entre el paro, el desempleo y la desconfianza. Y para generar confianza, lo más importante es decir la verdad y actuar en coherencia. Sobre la reforma laboral, que parece que es un pecado, ¿no? Parece que es algo que está como mal hecha, pero no solo en el ámbito de la oposición, sino en los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver. En España, las 2 huelgas generales, como respuesta a la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno, y el ruido también espoleado desde el PSOE, y prácticamente en todo el arco parlamentario y medios de comunicación, caldeando el ambiente, produciéndose un caldeado sindical, con la huelga del 14N y la del 29 de marzo, pues esta es la respuesta. Y la respuesta permite o debiera hacerse algunas preguntas. ¿Disgusta la reforma laboral? ¿A quién? ¿A los sindicatos les disgusta? ¿Le gusta la reforma al gobierno? Ojalá el gobierno no hubiera tenido la necesidad de hacerla. Pero, ¿le gusta al gobierno la reforma? ¿Es cuestión de gustos o es cuestión de extrema necesidad? Esta es la cuestión. ¿Es cuestión de gustos o de extrema necesidad? Yo creo que para justificar una huelga general tendríamos que tener una visión general integradora de lo social, de lo económico y de lo financiero. Catar, ¿no? Sondear, preguntar y conocer la reacción de todos ante la reforma. Pero, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de cada uno, eso está claro. Pero hay un objetivo común, ¿no? Un objetivo. ¿Y por qué? Porque a cada parte, el no estar pendiente de ese objetivo le puede costar caro, ¿no? No solo en términos económicos, sino en términos de estabilidad, de seguridad. Me explico. La verdad, ¿cuál es? Es la necesidad de reducir el paro, situado por encima, por aquel entonces, de 5 millones de parados, ¿no? Y que ahora rondan los 4 millones. La huelga general, pregunto, y las movilizaciones responden con coherencia a esta verdad. Si no fuera así, entonces habría sido un gran error. Y un mecanismo al cual se recurre, sí, por intereses particulares o por intereses de parte, por intereses políticos, intereses sindicales, pero no por intereses generales. Las huelgas generales deberían de ser convocadas por intereses generales, si hubieran, ¿no? ¿Quiénes somos todos? ¿Quiénes estamos invitados a interpelar, a ponderar? Primero las familias que están, los trabajadores ocupados dentro de ellas, ¿no? Muchos se han endeudado en exceso, otros se han ajustado a su presupuesto y otros, los poquitos, han ahorrado. Pueden haber de todo en este segmento de la familia. Dentro de las familias también están los empresarios, los de las grandes empresas, los de las pymes y los autónomos. Unos actuando en mercados competitivos, otros actuando en mercados no competitivos, decidiendo precios superiores a los precios competitivos. En los mercados de bienes y servicios, la crisis se ha instalado en forma de exceso de oferta por debilidad de demanda. En suma, el problema es que los empresarios veían que producían y que no vendían. Es verdad que las empresas españolas hoy en día funcionan con restricciones de demanda, pero también es verdad que las restricciones de demanda desaparecen cuando se permite que funcione la flexibilidad
en el sistema de precios y no se generen estas rigideces vía intervención y propiamente rigidez. ¿Qué se opone a que los precios, por ejemplo, de la vivienda, qué se oponía? Bajaran. ¿Qué se oponía? ¿No? Los activos del banco infravalorados respecto de los pasivos, se generó una quiebra, no una quiebra, sino una debacle, y esto me permite a mí ahora hacer una pequeña parada. El consumo privado, formado por las familias y las empresas, ¿no? Tiene un peso específico superior al 60% del Producto Interior Bruto, y en su conjunto el sector privado, familias, hogares y empresas, alcanzan un endeudamiento del 160% del PIB. También, es decir, que toda la tarta y el 60% de otra tarta. Este es el endeudamiento del sector privado. Por otro lado, dentro de las familias también están los parados. Y ellos son el núcleo del problema, lo más importante del problema. Aunque todo problema desde el punto de vista particular es importante, sobre todo para el particular, pero también esta lectura del parado. Y a su desaparición, a la desaparición de esta situación de parado, deberían de servir las reformas que se implementen. Los parados realmente son parte de la población activa, pero son outsiders en los procesos de negociación. Yo no estoy diciendo que el parado participe en las negociaciones, ¿no? Pero sí sería bueno escudriñar y analizar esa posibilidad. Concretamente, es la manifestación del despilfarro de los recursos, del mayor despilfarro de los recursos. Y eso sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta, el cuidado de los recursos escasos. Pues el paro es la principal manifestación del despilfarro de recursos. Esto es, que es evidente en sí mismo, debiera valer por sí para plantearnos la incoherencia de la rigidez de salarios. Insisto, ¿qué impide? ¿Quién impide que los precios del trabajo, los salarios, se ajusten como es debido? Aquí tenemos en la gráfica una evolución del paro. Aquí tenemos el paro registrado por años, ¿no? Tendríamos el amarillo 2011, el azul, esto subiendo, el azul el 2012 subiendo, el 2013 ya empieza a tener una, que es el violeta, una bajada, el 2014 baja y el 2015 baja, ¿no? En términos de tasa de paro es una evidencia que queda muy palpable. En quinto lugar está el resto del mundo. Y el resto del mundo es quien, en términos netos, nos ha financiado el exceso de endeudamiento. Porque de Marte y de Júpiter todavía no ha entrado ninguna financiación. Aquí está el sector privado, ¿no? Está el sector público, con unos endeudamientos que alcanzan el 260% del Producto Interior Bruto. ¿Y de dónde nos han venido los préstamos? Hay gente que en Taco y en Tokio ahorran. Cuidado, estos están anhelando y vigilando sus ahorros, obviamente. Pero en términos netos, con lo que se ha ahorrado aquí, no da para financiar los excesos de gasto que desde el ámbito público y desde el ámbito privado se han dado. Y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque desde fuera se pueden seguir financiando o no, o pueden pensarse si se financian o no. Y la prueba de ello es la evolución de la prima de riesgo, ¿no? De nuestra deuda soberana. La dificultad que hemos tenido por fraccionamiento de pagos, ¿no? Y por los plazos de ir renovando la deuda soberana. Ya veremos un poquito esto en la foto. En sexto lugar, quería resaltar los sindicatos y las patronales. También es importante que estamos todos. Los empresarios y los trabajadores sí, tienen objetivos distintos y tienen restricciones distintas. Y lo que sí es verdad es que están impelados a entenderse, porque van sobre el mismo barco, van sobre el barco del tejido productivo, van sobre la empresa, montados en la empresa, en ese barco van. Y si no se ponen de acuerdo, si no hay coordinación, si no hay acuerdos, pues hay evidencias para la ruptura. Y verdaderamente han habido
conflicto, porque tras la reforma laboral no se pusieron de acuerdo, para generar algún cambio de paradigma o marco conceptual para la negociación colectiva. Y desde el gobierno se impulsó. ¿Por qué? Porque tenían mayoría. Esto se sostiene así, porque tenía mayoría parlamentaria. Y se produjo una reforma dirigida a flexibilizar y descentralizar la negociación. Se pasó a convenios de empresa en lugar de negociación colectiva por sectores y por territorio, y así hubo un ajuste más directo entre salarios y productividades. Y esto ha generado, y también estaba sostenido por el abaratamiento del despido, y esto sin efectos retroactivos. Y se mantuvieron los derechos, pero para los nuevos que llegaban ya se perdía lo que antes se tenía. Es verdad que esto, al oído del trabajador, a lo mejor puede sonar duro, pero hay que decirlo, porque el trabajo, si no es estable, pisa suelo firme, débil, frágil, y hoy estás ocupado y aparentemente seguro, pero mañana puedes estar parado. Y esta flexibilidad te ayuda, o nos podría ayudar, a puntos de encuentro, a buscar puntos de encuentro. También entre nosotros está el sistema crediticio ampliado, está el Banco Central Europeo y está los bancos, los intermediarios financieros, bancos y cajas de ahorro. Insisto que hay un papel social a cumplir por el banco, por el sistema financiero, y es que no es Hacienda, el sistema financiero no es Hacienda, ¿no? Eso tienen otras competencias. El sistema financiero tiene que buscar conseguir, ¿no? Que es como un sistema, la fontanería del sistema, el regadío del sistema, y debe de buscar la canalización de ahorros positivos, los que ahorren, canalizarlos hacia las necesidades de financiación, hacia los préstamos que se soliciten. Pero esto, ¿en qué descansa? Esto descansa en la confianza mutua, ¿no? Y también necesita y precisa de la autoridad monetaria, del control y la supervisión correcta, y no distraída del regulador. Y las buenas prácticas, ¿para qué? Pues para que el pánico no cunda, porque el pánico puede cundir. Hemos tenido muchas experiencias sobre esta posibilidad. Y para que neutralice procesos de bancarrota. Tal es la importancia del sector financiero y es la urgencia de que se requiere la reforma de la más urgente posible. Pero ¿cómo estamos viviendo nosotros todos estos escenarios de cambio? Todos. Pues hay una cosa que, a diferencia de lo que ocurría hace 6 años o 5 años, y es que ahora estamos todo el mundo más atentos. Todos absolutamente más atentos. De hecho, la prueba de ello es que cada vez se llena más esta sala, ¿no? Y esto es importante, señal de que cada quien está atendiendo. Y les invito a que sigan haciéndolo, no solo en este foro, sino en cualquier foro que pueda ser de susceptible interés, ¿no? Claro, pero cada quien viene condicionado por su rol, por su realidad económica y por su matiz político. La situación de crisis nos acerca y mucho al suelo. Tener los pies en el suelo es fundamental y nos ayuda a reconocer y a aceptar, en su caso, los sacrificios. Y aquí han habido que hacer muchos sacrificios, sin duda. Los pueblos sólidos se gestan en los sacrificios, no en la abundancia. Abundancia que, por otro lado, es muy rara, porque las restricciones de escasez nos acompañan y nos han acompañado y nos acompañarán siempre. Los bienes no son libres, los bienes son económicos, los precios positivos y no son gratis. Hay mucha gente que considera que hay algunas cosas que son gratis. ¿Por qué? Porque ellos no la pagan, porque son públicas. ¿No la pagas? Pues si no la pagas, sabes que lo paga otro. No está sostenido por alguien, eso no se sostiene en el aire, ¿no? Por muy público que sea el bien. Bien, por otro lado, las primeras reacciones, todas las reacciones, parecen que no hayan caminado hacia el entendimiento. En concreto, la protesta sindical ante las huelgas dejaron un horizonte caliente. ¿Hicieron bien los sindicatos convocando esa huelga general? Yo creo que no. Y no por 2 motivos. Uno,
por plantear inoportunamente la huelga general. La reforma es una extrema necesidad. ¿Para quién? Para los ocupados y para los parados, sobre todo para los parados. Y claro está, para los empresarios y para el empleo. Y por tanto para todos, para España en su conjunto. Yo he insistido que la reforma laboral en 2012, a medio plazo, reduciría la probabilidad de quedar parado de los ocupados. Y por otro lado, aumentaría la probabilidad de obtener un empleo para los parados. Y esto se constata ya en tanto en cuanto vimos que la tasa de paro ha bajado del 27% hasta el 20%. Debe ser una tasa de paro muy alta todavía, si lo comparamos con otros entornos dentro de la propia Unión Europea, con mayor productividad, eso sí, y con un perfil de déficit estructural distinto y menor que el de España. Yo creo que hay motivos para considerarla beneficiosa para los trabajadores en general, y la reforma laboral puede servir para que España deje de ser lo antes posible el país con mayor tasa de paro estructural de todo el mundo, del mundo desarrollado me refiero. Hasta tanto el empleo vigente pisa sobre suelo frágil y la probabilidad de quedar parado es alta, aún, y para unos más que para otros, eso está claro, pero para todos es alta con tanta rigidez y debilidad de la demanda. En segundo lugar, los sindicatos tampoco lo han hecho bien por no centrarse en la estrategia óptima y estar dispuestos, están siempre dispersos en la lucha, en una permanente pugna. Digamos que los sindicatos sufren una gran desorientación. Yo así lo veo. ¿Por qué? Porque la estrategia óptima sería transaccionar ajustes salariales por incremento de contratación laboral. Más empleo versus a cambio de ajustes salariales y actividad económica. Y este es el camino para el encuentro, para reducir el paro, para aumentar la probabilidad de quedar activo, ocupado, y para estimular las ventas, porque en la medida en que haya más empleo, hay más ingresos, hay posibilidad de vender, y si hay posibilidad de vender, pues hay más actividad económica. El problema es el ahogamiento por propia insuficiencia de demanda y por restricciones de crédito, que se han padecido y han hecho sufrir a muchos de los agentes económicos. Intentan los sindicatos salir bien parados diciendo que defienden a todos los activos, es decir, a los parados y a los ocupados. Pero los sindicatos, en gran medida, a quien defienden, y es normal, porque son sus afiliados, son a los ocupados. Y por eso pienso que no han logrado pues emitir, ¿no? Han logrado poco en favor de los parados. Hasta el punto de que mucha gente, respecto de los sindicatos, consideran en España que han sido responsables en gran medida, del paro estructural que ha habido. Esto es importante decirlo, en este foro y en cualquiera. Yo al menos no vislumbro nada bueno para los parados ni para los hoy ocupados derivados de este tipo de convocatorias de huelgas generales, ¿no? De la desorientación sindical, y tampoco vislumbro, lo quiero decir aquí, nada bueno del pim pam pum político actual. De hecho, más se ha logrado, creo yo, del susto de los efectos laborales de la crisis, de la destrucción del empleo. Es decir, de pasar del 8,7% a pasar al 27%, ese susto que todo el mundo cata, que todo el mundo come, de alguna manera, directa o indirectamente, ha hecho que muchos trabajadores y sus representantes, ya no en el marco del convenio colectivo, sino en el marco del convenio de empresa, hayan decidido decir sí al ajuste salarial.
Se ha visto que esta posibilidad es posible, sobre todo cuando tienes delante de ti la posibilidad de quedar parado. Bien. Aquí tenemos en la foto un perfil de la evolución del endeudamiento del sector privado y público. De rojo está el Estado, el sector público, de azul están los hogares, las familias, y de verde están las empresas. Si ustedes se fijan, ¿no? Es lo que dije antes. Esto sería, esta alturita, sería nuestro PIB anual, ¿no? Sobre un millón, esta alturita. Pero nuestro endeudamiento es casi 3 veces más. Digamos que 2 años y medio, un poquito más de 2 años y medio de nuestra actividad económica, ¿no? Sería necesaria para hacer frente a ese endeudamiento. Pero sin nada más, es decir, sin nadie cobrar, sin nada más. Bueno, esto tampoco hay que rajarse las vestiduras. Bueno, todo el mundo, yo me compré un piso y no tenía los ingresos corrientes para pagar el piso, me di unos años de pago, esto es normal. Pero sí es verdad que esta fotografía que relativiza, pone relativo una cosa con la otra, pues es bastante ilustrativa. Bien, desde luego la reforma laboral no es una política estanca que resuelva el problema, y es necesario vincular la reforma laboral con la innovación tecnológica y la mejora en la productividad, con la reforma del sistema crediticio y con la caída de los precios de los activos irregulares, de estos bienes, y de precios muy intervenidos o de precios en mercados no competitivos, que se mantienen sobrevalorados, también con que fluya el crédito y se tomen se alcance a niveles de confianza mayores que conduzcan a expectativas positivas sobre la actividad económica y sobre el empleo. Bien, por otro lado, quiero hablar de los empresarios, ¿no? Porque los empresarios son una piedra angular en el tejido productivo de todo país, y en este mundo, en estos momentos, da la impresión de que puede haber un alto grado de miedo escénico en relación a los calificativos que sobre el empresario se pueden decir en voz alta. Yo creo que es un gran error para el presente y el futuro de cualquier economía y de cualquier país, ir educando a las generaciones con este menoscabo de este valor. Sinceramente lo presento. Y digo que, eso sí, hacen bien su tarea. Desde luego, la patronal, como los sindicatos, es otra burocracia sindical, cuyo objetivo es la búsqueda de rentas y además, eso es normal. Desde luego, han respondido como era de esperar los empresarios. En contra de la convocatoria de huelga, siempre se pusieron, sin duda. Ahora, esperamos mucho más de los empresarios. La sociedad espera mucho más de los empresarios. Porque ellos han respondido reclamando en un primer momento un compás de espera. Un compás de espera, ¿para qué? Para que arranquen las ventas. Porque hasta que no arrancaran las ventas, no contratan. Lógico. Pretender que un empresario contrate más personal sin las expectativas de venta es pedir peras a un olmo. Es una cosa que cae por su propio peso. No hay ningún esfuerzo dialéctico para explicar esto. ¿Qué entonces se le podría pedir a los empresarios? De más, pues un mayor dinamismo emprendedor, el fomento de la competitividad en menoscabos de prácticas oligopolistas. Es verdad que a todo empresario le encantaría verse solo en el mercado, como oferente, como un monopolista. Pero los buenos empresarios se curten y se fajan en contextos competitivos. Y además sabe el buen empresario que si tiene un monopolio lo tendrá por poco tiempo, porque tendrá pues, por una ventaja tecnológica o por algo, pero será imitado y será pues,
pues, estará envidiado y la gente querrá acercarse y ser como él. Bien, no pasa nada por esto. Ahora, por otro lado, hay que hacer un mayor esfuerzo inversor tecnológico que incremente la productividad y también quiero decir una cosa en alto, una menor dependencia de la promoción y de la subvención pública. Porque yo creo que esta dependencia que tiene el empresario canario y el empresario español en general, ¿no?, de la subvención pública es la cuna infausta del binomio clientelismo-corrupción. Lo digo así también de claro. Es decir, exige un... Aquí si no hay brazo público que haga sombra, cuesta mucho emprender. Es verdad que las circunstancias de ahorro son muy pequeñas, porque ha habido poco margen con los bajos tipos de interés que han fraguado. Pero esta realidad es una realidad que hay que dejarla, hay que decirlo. Esta cuna infausta del binomio clientelismo-corrupción, que no significa, simplemente poniéndolo ponderadamente. Pues si yo dependo en exceso de la subvención pública, el grado de libertad que tengo para mantenerme, pues no sé si viene de la cuenta de explotación o viene de los tráficos de influencia. Esto es importantísimo decirlo en voz alta y que caiga quien caiga. No pasa nada. Porque claro, lo que no podemos es hablar del liberalismo y luego ponernos con la otra mano a buscar la prebenda. No, que también lo hay. Que también lo hay. Por otro lado, la reforma fiscal, el control del déficit, el esfuerzo por reducir el déficit fiscal. Bueno, este símbolo del Mercedes, ¿no? Esto es un poquito que se ve también, ¿no? Miren, aquí tenemos un PIB, aproximadamente, 1 billón, que es el endeudamiento del año 2014 del sector público. Y aquí, entre empresas y hogares, tenemos 160% del PIB. Es decir, una tarta y media, ¿no? ¿De acuerdo? De endeudamiento. Me hizo gracia porque cuando lo vi dije, ay, mira, porque es verdad que dice, no, ¿y quién no financia? Merkel. No, Merkel no nos financia. Nos financia todo el que ahorre. Nos financia todo el que ahorre. ¿Y dónde está? ¿En Alemania? No. Puede que esté en Alemania, pero también puede estar en Tokio, también puede estar en Oklahoma. Pero ¿sabes dónde puede estar? En el Toscano. Y en Taco, ¿no? Y en Weimar. Y en la Cruzanta. Pueden haber ahorradores. Ahorradores que son muy importantes para la posibilidad de acumulación de capital y crecimiento, siendo todos iguales bajo la misma ley. Esto, ¿dónde lo he escuchado yo? Esto lo he escuchado en este punto de referencia liberal que siempre va a mi lado. No es que yo sea yo no creo en las dicotomías puras. Yo intento vivir de la mejor, ajustándome, intentando explicar las cosas y con muchas incoherencias. Como todo, hago lo que puedo. Pero sí es verdad que esta evidencia, ¿no?, dice, nos viene del Mercedes de Alemania, ¿no?, que es este símbolo. El Mercedes tiene esta marca, no. Viene de Taco, viene de Tokio, viene de Oklahoma, y esta financiación hay que respetarla, hay que devolverla, porque si no, mañana no nos llega financiación. Y la financiación es fundamental para que los procesos de crecimiento y generación de riqueza se sostengan. Bien, esto es un poco el perfil de los salarios que ya dije antes, ¿no? Esto sería el coste salarial mensual, que estaríamos en torno, en media, a los 2.000 euros de salario bruto, en términos medios de esa distribución normal. Es verdad que aquí ya se plasma una contención en el salario. Venían subiendo, y aquí hay una contención en el salario. Y esto en términos, esto se ve también en términos anuales. Bien, aquí está la posición de los salarios entre
países, los 28 de la Unión Europea, y la evolución de los salarios, pues de algunos países, concretamente de Alemania, ¿no?, creciendo, de España, los verditos estos, creciendo también, aunque aquí ya más sostenido gracias a, pues, a nuestro problema, a esta realidad concreta. Una realidad que no es que se imponga, es que aparece desde que te das cuenta de que los Reyes Magos, Papá Noel, están, pero solo el día 5 de enero. No, como cree el que pretende intervenir en la economía, que Papá Noel, no creen en la Epifanía, desde luego, no crean, ¿no? Pero piensan que siempre va a estar aquel que le va a prestar, no solo el día 5, sino todo el año, y además así año. Eso no es sostenible, no se sostiene. Bien, en cuanto a esta reforma fiscal, aquí vemos la evolución de la prima de riesgo. Esta evolución de la prima de riesgo se ve aquí muy evidente, ¿no? En esta época, desde el año 2008, empieza la crisis esta tremenda, ¿no? Y mire qué montaña se hace aquí, ¿no? Los picos de Europa, ¿ya? Y vamos, ¿no?, desde esta prima de riesgo. La prima de riesgo es, puede haber alguien que no lo entienda, ¿no?, pero es bueno explicarlo. Es el bono alemán a 10 años, ¿qué tipo de interés da? Tanto. El bono español a 10 años, ¿qué tipo de interés da? ¿Cuánto? Pues coges el alemán y le restas el español, por ejemplo, un 4%, y el español da un 1%. ¿Por qué? Porque la confianza en la economía española, al revés, el 4% del español es lo que se le exige, lo que se le exige al gobierno español, a la economía española, es más alto porque el riesgo de esta economía es mayor. Bueno, pues la diferencia lo multiplicas por 100 y te sale los 3 dígitos de la prima de riesgo, ¿no?, que llegaba a estar aquí arriba en este piquito en 640. Es decir, un diferencial de 6,4. Multiplícalo por 100 y da 640. Y ahora mismo, y llegó después en este periodo, después de las tareas, después de las reformas, después de lo hecho, ¿no?, después de lo hecho se ha podido sacar pecho. Se ha podido sacar pecho, pero no se ha explicado. No ha habido humildad, ha habido, ya lo diré después, ¿no?, porque aquí estamos en una prima que llegó a estar en 103. Es decir, un 1% más de diferencial. Multiplícalo por 100 y te queda 100. Ahora mismo hay un pequeño repunte desde abril, derivado de las elecciones, de las elecciones municipales y autonómicas que ya fueron ahí, y empezaron a ver un perfil político que desde luego generaba tensión. Además de la tensión, porque la tensión ahora la tenemos todos puesta, pero no solo eso, sino tensión. Y no obstante, la confianza, las tareas bien hechas, las reformas bien hechas, que podían haber sido mejores, pero bueno, son las que son, se han hecho así, ¿no? Pues han hecho un repunte, pero solo un repunte que está en 130, sobre 130 puntos porcentuales. Bien, ahora cuando llegamos aquí a los 640, el tipo de interés de la deuda soberana estaba en 7,3%. En 7,3%, qué bárbaro, ¿eh? Yo por mi préstamo hipotecario, porque lo tengo desde hace tiempo, tengo un tipo de interés mucho más bajo. Pues 100 euros financiados en ese momento por la economía española, ¿no?, exigía este 7,3% de remuneración para preservar la confianza de que al día siguiente nos siguieran financiando ese resto del mundo, que no viene de Marte, sino son gente como tú y como yo que ahorran y que si no hay confianza retiran sus ahorros, los mandan para otro lado. Bien. Presento aquí, bueno, esta es la foto parecen carnavales todo esto, ¿no? Pero en realidad es la brecha entre el bono, el tipo de interés, el bono alemán y el bono español, y el diferencial del bono
entre los dos, ¿no? Lo que es la prima de riesgo. La prima de riesgo está en el rojo y en azul tendremos el bono español y en verde está el bono alemán. Bien. En la reforma financiera me he leído algunas cositas de mi querido amigo Omar Bello, que me han ilustrado muchísimo, y quería decir algo al respecto, ¿no? Es evidente la problemática que se presentaba en nuestro sistema financiero con unas instituciones financieras de depósitos, cajas de ahorros y algunos bancos con conductas de auténtica imprudencia crediticia, propiciada dentro de un ambiente de bajos tipos de interés, por un lado, y de dependencia política. Y todo ello favorecido por el relajo regulador, ¿no? La verdad es que el tema de Bankia, por un lado, y toda esta cuestión plasmó un contexto en donde se dieron tres tendencias igualmente negativas, que parecen que se han ido relajando. ¿Fruto de qué? Fruto de las reformas que se han hecho. Y fruto de los sacrificios del sector privado también. Importante decirlo. ¿Qué tendencia? Primero, los reveses en el mercado bursátil. Segundo, el aumento de la prima de riesgo. Y tercero, la salida de capitales hacia otras plazas financieras consideradas más seguras. Bien, España intentó el gobierno español que los bancos que estaban mal recibieran el crédito directamente de la Unión Europea. Le dieron, no, de eso nada. El gobierno que se retrate y que avale esto, ¿no? Y lo que le dieron es una facilidad crediticia, un préstamo de 100.000 millones de euros, que se movilizaron 30.000 millones de euros para intentar, a través del Fondo Europeo de Estabilidad, para ser aplicado en casos urgentes de recapitalización. Bien, la verdad es que fue muy fuerte en los condicionamientos a esta banca concreto, que tenía malas prácticas y malos comportamientos, y por otro lado también fue muy fuerte para asegurar el repago de la nueva deuda pública, las exigencias que se le hicieron al gobierno, que motivó el segundo ajuste fiscal, después del primer ajuste fiscal. Se subió el IVA al 21%, el tramo reducido, concretamente hubo una reducción de las remuneraciones de los funcionarios, un 7%, y también la reducción del gasto de las administraciones locales. Yo tenía más detalles, pero yo creo que conviene ya ir cerrando. Hay una perspectiva, en el 2012 había una perspectiva pesimista, y es que por el malestar social el gobierno se hubiera acongojado y no hubiera seguido la pauta de las líneas de reforma. Esto no se hizo. Y la perspectiva optimista era persistir en esas reformas planteadas. Y esto sí se hizo, asumiendo, eso sí, un coste político alto. Un coste político alto, es verdad que estaba avalado por una mayoría absoluta en ese sentido, y intentando elevar el grado de confianza mutua, para modificar las expectativas económicas y para intentar ver si hubiera una recuperación de la actividad económica y del empleo. Hoy en 2016, tras las elecciones del 20 de diciembre, ¿se han esfumado esta expectativa positiva? Es una pregunta. Todo está en el aire, desde mi punto de vista. La economía española ha presentado síntomas de mejora, pero a fecha de hoy, lo dije antes, frunce el ceño ante la incertidumbre política. Lo reitero, las cosas se revolvieron mucho, y aunque se han producido indudables señales de mejora, quiero decirlo así, el voluntarismo de orden y desorden político, en exceso dirigista e intervencionista,
populista también, populista, y también mediante el fatuo lenguaje de lo nuevo y lo viejo, ahora resulta que están los nuevos partidos, los viejos partidos, todo lo que es nuevo vale, todo lo que es viejo. Yo me he quedado un poco descuadringado. ¿Por qué? Porque no sé si soy nuevo, si soy viejo, porque yo me creía joven, pero ya no, ya, de hecho, los que llegan para mandar son más jóvenes que yo. Y digo, ¿y dónde se pasó mi arroz? ¿Dónde fue? ¿Dónde se fue? Porque, oye, algo tendremos que decir. Pero ahora, no, pues ya está. Oye, incluso cuando hablo con mis hijos, tú eres viejo. Bueno, ¿por qué? ¿No? En fin, no pasa nada, es verdad, a lo mejor tengo que cumplir ese rol, pero no me jueguen con la confianza mutua. No me jueguen con la confianza mutua, ¿no? Y entonces, yo quería decir, parece que se ha querido mantener esas cotas de malestar social. Y lo que sí es verdad es que las elecciones del 20D, ¿no?, sus resultados, y lo visto también en las 2 sesiones de la investidura, no dejan dudas de que hay muchas dudas. De eso sí está claro, ¿no? Bueno, las causas primigenias, las debilidades estructurales, el problema de fondo es la creciente desesperación, quiero decirlo aquí, de la gente ante la situación de paro masivo y persistente. Si no se superan las rigideces de precios y salarios y no se realizan las reformas requeridas, esto puede reventar. Y puede reventar bien a través de las organizaciones sindicales o a través de cualquier otro lado. Y la contumacia en preservar las rigideces de los precios, en precios, en salarios, pues bloquean la solución. Y yo digo, en el fondo es una cuestión de valores. Quiero terminar así. Es una cuestión de valores. ¿De valores de qué? ¿De qué me estás hablando, José? Pues del reconocimiento de la interdependencia mutua frente a los planteamientos de permanente pugna. Estamos tremendamente acosados por planteamientos de permanente pugna, cuando realmente lo mejor que puede ocurrir es, sí, reconociéndonos diferentes, con objetivos distintos, ¿no?, con restricciones de escasez que cada uno padece distintas, con planteamientos incluso distantes, pero hay que buscar el acuerdo. La búsqueda de los acuerdos. A mí me gustaría que prevalecieran los acuerdos y los intercambios voluntarios, pero insisto, no es cuestión de gusto, sino que es cuestión de extrema necesidad. ¿Qué debe cuidarse y preservarse? Ya termino. En aras de toda sostenibilidad. Las cosas que hay que cuidar son los recursos que son escasos. Y ya digo, cualquier recurso no se debe despilfarrar. Y la principal manifestación del despilfarro de recursos es el número de parados involuntarios. Eso está claro, pues son personas, ya no es un bien concreto. Bueno, un bien, sí que es un bien. Por otro lado, preservar la división del trabajo. Por otro lado, preservar la competencia. Por otro lado, preservar la acumulación de capital, la formación bruta de capital, el ahorro y la inversión, la generación de actividad económica y la generación de riqueza. Así como buscar mecanismos, mercados, con un cierto grado de regulación, que permitan conciliar la compatibilidad de planes entre gente distinta, iguales ante la ley, quiero resaltar esto, no con asimetrías de trato, con objetivos distintos, para poder hacer crecer la confianza y, sobre todo, para preservar y darnos cuenta de nuestra tremenda interdependencia. Y termino diciendo esto, la intervención pública, en su justa medida, y la mano invisible, entre comillas lo de mano invisible, porque su presencia es bastante patente, deben funcionar sobre un esquema de valores racional y justo. En mi opinión, y lo digo aquí, muy cercanos a los valores cristianos. Sobre esta base, la libertad es capaz de crear riqueza y bienestar, condición necesaria para cualquier redistribución. Si no creamos riqueza y bienestar, ¿qué vamos a redistribuir? ¿Qué vamos a repartir? Por eso hay que cuidar
a la madre del cordero, a quien genera esa actividad y cómo se genera. Sobre esta base habría menos banqueros, políticos, empresarios, trabajadores, medios de comunicación, patronales, sindicatos, militares y religiosos con conductas nocivas para la sociedad. Hay pues que sanearse, esto es mi llamado, ¿no? Mi llamada. Hay pues que sanearse, sanear bancos, las empresas, las administraciones públicas, las patronales, los sindicatos, preservando y premiando los valores. Lo que pasa es que en esta sociedad ha habido un desconcierto, una desorientación. Cada uno sabrá a su modo y manera, pero ese desertar de esos valores debe de ser corregido. Yo lo digo así, hay que calmarse. ¿Cuánto nos habríamos ahorrado de escándalos y de disgustos? Ya con esto termino. Muchas gracias. Una pregunta o dos, breve por favor, porque ya vamos un poquito retrasados. Si alguien tiene alguna pregunta, concisa, breve, concreta. Disculpe porque he llegado en los últimos minutos, entonces no he disfrutado de toda la conferencia, pero he llegado al tiempo de ver estos cuadros, ¿no? Que son demoledores, ¿no? Hace poco ha habido elecciones y yo no recuerdo haber recibido esta información así, plasmada, ¿no? tan demoledora, ¿no? Porque quizás el partido que todavía gobierna, su enemigo era el recuerdo de Zapatero, ¿no? Y esto yo no lo he visto, creo que no se ha transmitido a la población. Y ustedes preguntarle que, ¿por qué es así? Bueno, digo si es así o no es así, a ver si yo estaba explicado. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha transmitido esta información? Bueno, yo antes lo apunté en el sentido de estos parabienes que yo he dado, he dicho en relación al gobierno en concreto del PP que ha llevado a cabo este tipo de reformas, han debido de ser acompañados de un ejercicio pedagógico, de explicación. Y esta pedagogía pues realmente no se ha llevado a cabo. Hombre, es verdad que estos datos han estado y están, y el que haya estado observándolos los puede ver, ¿no? Los puede ver. Pero yo creo que desde el propio gobierno ha sobrado arrogancia y ha faltado, o dicho de otra manera, ha faltado humildad. Porque si hubiera hecho ejercicios de pedagogía, me imagino que la gente lo puede entender. De todas maneras, la gente lo ha entendido. La gente de alguna manera lo ha entendido. Pero sí es verdad que uno anhela que le cuenten cosas bellas. Pero que te cuenten cosas que ya no son tan bellas y que generan el requerimiento de un sacrificio, obviamente privado, pero también público. Por cierto, el sector privado se ha ajustado mucho más rápido, ¿no? Se ha apretado el cinturón mucho más rápido. ¿Por qué? Porque han tenido abuelas. Y las abuelas nos dicen, oye, apriétate el cinturón. Obviamente más los padres. Pero ¿qué ocurre con los abuelos en el ámbito político? El problema de la política y el problema dentro de la democracia que habría que de alguna manera reflexionar con dialéctica también, es que quien manda 4 años solo está pendiente de los 4 años. Y, eso sí, muy pendiente de la herencia de los años anteriores. Pero no tiene tanto celo por los 4 años siguientes.
Y hay la necesidad de engranar los periodos legislativos, igual que se engranan, se enlazan las generaciones, las overlapping generations, las generaciones sucesivas, y los excesos de endeudamiento del presente son restricciones duras para nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque hay un envejecimiento de población y resulta lo que te pases de rosca hoy, nuestros hijos lo sufrirán. Lo que se pasa de rosca a un gobierno, el gobierno siguiente lo sufre. Y este tipo de restricciones a corto plazo requieren de políticos, respondiendo a su pregunta, con altura de miras, primero pedagógicos, que lo expliquen, ¿no? El por qué. Yo creo que se ahogaron un poco en esa falta de humildad o en ese exceso de arrogancia, ¿no? Y por otro lado, hay muchas cosas de responsabilidad del propio gobierno, porque yo tampoco entiendo, ¿no?, cuál es la lectura de la proliferación de medios de comunicación en manos de estas personas. Bueno, muchas gracias y pasamos al siguiente ponente.